Hola, mirad qué animación tan chula vamos a hacer en este tutorial. Para descargar esta plantilla lo podéis hacer desde aquí o desde el enlace que tenéis en la descripción o comentario fijado. Podéis descargar gratis la plantilla poniendo aquí un 0, aunque si queréis poner cualquier otra cifra no pasaría nada. En esta plantilla puedes poner hasta 8 fotos diferentes y es totalmente editable, pero te animo a que te descargues el archivo del Reel de Instagram y sigas el tutorial conmigo. Bien, pues una vez que os hayáis descargado la plantilla vais a tener un archivo de After Effects como este, con el Reel de Instagram personalizable. Aquí le podéis cambiar el nombre de la cuenta. Haciendo doble clic, aquí le podemos cambiar el logo. ¿Y qué más cosas? Vale, sí, aquí en la parte de abajo le podéis cambiar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser animar el corazón, este blanco. Con la tecla S desplegamos la escala, marcamos un keyframe que no se vea tan plana. Vamos a copiar esta expresión. Esta expresión es de la página cinecom.net. Os pongo por ahí abajo el enlace por si queréis copiarla y pegarla, igual que en el tutorial. Control C y aquí en el reloj de la escala con la tecla Alt presionada, Control V y la pegamos. Ahí la tenemos. Esta expresión lo que hace es que el corazón tenga un poco de rebote. Vamos a hacer lo mismo con este rojo. Tecla S, le ponemos la escala en 0, marcamos un keyframe y 10 cuadros más adelante la ponemos en 100. Bueno, en 100 no, en 102, un poquito más grande. Tecla Alt, hacemos clic en el reloj y con Control V pegamos la expresión. Vale, perfecto. Venga, seguimos. Venimos a composición y vamos a crear una nueva. Y va a ser la principal, de 1080 por 1350. Le ponemos estas dimensiones por si queréis publicar un post en Instagram. A 30 fotogramas y con 20 segundos, suficiente. Y esta la vamos a meter dentro de su carpeta. Y ahora aquí vamos a traer el Reel. Lo tenemos que convertir a 3D. Si no veis el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y ahora, ayudándonos con una vista personalizada, tenemos que crear el cubo a partir de esta composición. Con Control D la duplicamos y le vamos a poner el punto de ancla en esta parte. Lo podemos hacer con la herramienta Pan Behind y la casilla de ajuste activada, fijaros, que ahí se queda pegado, o lo podemos hacer también con este script gratuito de Animation Composer, que con un clic le ponemos el punto de ancla donde queramos. Yo lo voy a hacer con este script porque es mucho más cómodo. Ahora tecla R, desplegamos la rotación y aquí en Y le vamos a poner 90 grados. Con Control D duplicamos esta composición y le cambiamos el punto de ancla. Tecla R de nuevo y ahora le ponemos 180. Una copia más. Le cambiamos el punto de ancla y a esta le vamos a poner 270 grados. De manera que ya tenemos el cubo. Con Control A seleccionamos todas las composiciones y le centramos el punto de ancla. Ahora tenemos que comprobar que todos los paneles están bien posicionados y no están al revés. Con la tecla C podemos ir cambiando entre estos tres iconos. Fijaros. Este es para rotar la cámara. Este para hacer un paneo. Y de momento aquí, en este panel ya vemos que está al revés. Con la tecla R desplegamos la rotación y lo ajustamos. Le ponemos aquí 90. Perfecto. Vamos a echar un ojo por aquí. Este de aquí igual. Lo seleccionamos, tecla R. Y lo ponemos como debe de estar. 270 grados.
Y ahora ya están los 4 paneles bien posicionados. Si hacemos clic aquí, podemos restablecer la vista personalizada 1. Y aquí ponemos de nuevo activar cámara. ¿Vale? Ahora, estando aquí al inicio de la línea de tiempo, con clic derecho vamos a crear una cámara de 35 milímetros y de un nodo. Y sin movernos de aquí, de nuevo clic derecho y ponemos un objeto nulo. Lo hacemos 3D y ahora activamos 2 vistas para verlo mejor. Este visor de aquí lo ponemos en vista izquierda y si el cubo tiene 500 por 500, fijaros aquí en los ajustes que tiene 500 de ancho. Pues entonces, para que el nulo quede centrado, le tenemos que poner aquí un valor de 250 píxeles y se nos queda justo ahí en el centro. Y ahora la cámara la vamos a vincular al nulo. Desplegamos la posición y aquí en lugar de menos 1300 le vamos a poner menos 1200. Por ahí. Nos desplazamos 10 cuadros hacia adelante. Con la tecla R, aquí lo que vamos a animar va a ser la rotación en Y. Podemos animar el cubo que rote hacia la derecha o también lo podemos hacer que rote hacia la izquierda. Yo para este tutorial lo voy a hacer que rote hacia la izquierda. Y antes de empezar a animarlo, fijaros aquí, esta línea que se ve, que es la que une los paneles, y queda muy fea la verdad. Vamos a intentar arreglar esto. Fijaros aquí atrás también se ve. Vale, pues seleccionamos las 4 composiciones, presionamos la tecla S y le desactivamos la cadena a las 4. Y ahora, con la tecla control presionada y con las flechas del teclado, le vamos a poner aquí 100,2 en la escala, que no 102, 100,2. Y ahora fijaros que aumentándole un poquito la escala, nos hemos deshecho de esa línea. ¿Vale? Le ponemos la rotación en 0. Marcamos un keyframe aquí en el segundo 10 y nos vamos a ir ahora hasta el segundo 2. Yo he dicho que voy a animar el cubo rotando hacia la izquierda. Entonces le voy a poner aquí menos 90 grados. 10 cuadros más adelante voy a marcar otro keyframe para mantener ahí la posición. Ahora sí, en el segundo 4 le voy a poner aquí menos 180. 10 cuadros más adelante mantenemos ahí la posición. En el segundo 6 seguimos animando de la rotación Y. Aquí le ponemos menos 270. Ahí mantenemos. Y en el segundo 8 le vamos a poner menos 360 para que dé una vuelta completa. Y ahora, un cuadro antes del segundo 8, nos hacemos hacia atrás y con la tecla N cortamos por ahí. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, ya tenemos creado el loop, pero esto se ve muy robótico. Seleccionamos todos los keyframes, los suavizamos con F9 y haciendo clic, por ejemplo, en este de aquí, venimos a asistente de velocidad y aquí le vamos a poner 65 y en este igual 65. Y si entramos al editor de gráfico, fijaros qué forma le ha dado a las curvas. ¿Vale? A ver qué tal se ve ahora. Vale, mucho mejor. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estas 3 composiciones y moverlas hacia la derecha. Y nos vamos a mover un poquito hacia adelante. Y aquí ya tenía que estar entrando una. La vamos a poner por ahí. Con las flechas del teclado nos movemos hacia atrás. Fijaros que se ve por aquí detrás. No debería verse. Y justo aquí en este cuadro
que es cuando empieza ya a salir este panel de aquí, lo vamos a poner justo en este punto. Vale, perfecto. Con esta composición vamos a hacer lo mismo. Aquí en el último cuadro que se ve, en este, la seleccionamos y venimos a editar, dividir capa. Y este trozo lo cortamos. Nos movemos hacia adelante. Y ahora cuando empiece a rotar, ya tenía que estar entrando el siguiente panel. Que fijaros, se ve por ahí detrás y eso es lo que no queremos. Nos movemos con las flechas del teclado. Y justo en esta parte, que es cuando ya entra, aquí, vamos a posicionar ahí la composición. Y esta la vamos a cortar justo en esta parte. Con control mayúscula más D, la cortamos por ahí y seguimos. Fijaros, aquí ya se ve esta composición. Pero la vamos a poner justo en este punto. Y esta de aquí abajo ya no se ve. Con control mayúscula más D la cortamos. Y aquí al final, para luego cerrar el loop y que termine igual que ha empezado, vamos a duplicar esta composición de aquí. Pero de momento lo dejamos así. ¿Vale? Venga, seguimos. Ahora esta composición con control D la duplicamos. Y aquí en el panel de proyecto la vamos a duplicar también. Pero a esta le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar sólido mate. Entramos y vamos a eliminar todas las capas menos el sólido. Y ahora, con la tecla Alt presionada, la vamos a sustituir por esta. De manera que aquí tenemos esta composición, que es únicamente el sólido blanco. ¿Vale? Ahora, estando en esta carpeta, vamos a crear otra composición nueva, que va a ser para poner las fotografías de 1920 por 1080 píxeles. A 30 fotogramas y con esta duración suficiente. Y aquí pues ya podemos poner las fotos que queramos. Esta composición del placeholder la vamos a traer y la vamos a poner entre medias de estas dos. Las seleccionamos y le ponemos el mismo color a las tres. Y esta composición la vamos a cortar también por ahí. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es convertirla a 3D. Desplegamos la posibilidad de abajo. Ahora la del placeholder con control D la duplicamos también y la ponemos entre medias. Y a estas tres les vamos a poner el mismo color. Y estando en este keyframe, vamos a hacer 3D esta capa. Y ahora con la tecla P desplegamos la posición. La tenemos que enviar hacia el fondo 250 píxeles. Y esta también la tenemos que rotar. Aquí en el eje Y, pues le ponemos la rotación en menos 90 grados. Le vamos a cambiar la foto, ya que estamos. Esta de aquí la eliminamos. Y esta la ajustamos por ahí. Vale, perfecto. Y fijaros aquí en este panel donde tenemos posicionada la foto. Que está justo entre medias del cubo. Vale. Ahora, esta composición, igual que hemos hecho antes, la vamos a hacer mate alfa del sólido. Perfecto. Y la escalamos también un poco. Y mirad qué chulo se ve
el efecto este de Parallax. Vale, perfecto. Seguimos. Nos venimos ahora a la otra parada de la cámara. Con control D duplicamos esta composición y la de abajo la sustituimos por el sólido mate. Volvemos a duplicar el placeholder y lo ponemos aquí entre medias. Y estas tres las pintamos del mismo color. Vamos a cambiar la foto, ya que estamos. Esta la eliminamos y le ponemos esta de aquí. ¿Vale? Igual que hemos hecho antes, la tenemos que hacer 3D. Y ahora desplegamos la posición y le tenemos que poner un valor de 250 píxeles en el eje Z. Perfecto. La escalamos también un poco y la hacemos mate alfa de este sólido. Ahí está. Vale, genial. Nos venimos ahora a esta, con control D la duplicamos y a la de aquí abajo, igual que antes, la sustituimos por el sólido. Volvemos a duplicar el placeholder, lo ponemos aquí entre medias y estas tres las vamos a pintar, pues, fucsia. Este lo ponemos por aquí y le vamos a cambiar también la foto. Esta fuera. ¿Vale? La convertimos a 3D y tenemos que volver a posicionarla. Aquí le ponemos 250. Y tenemos que rotarla también. Tecla R, desplegamos la rotación y aquí en Y le ponemos la rotación a 90 grados. La ajustamos por ahí. Y la hacemos mate alfa de este sólido. Ahí está. Perfecto. Y ahora aquí, para terminar de la misma manera que empieza y crear el loop, vamos a seleccionar estas tres composiciones, con control D las duplicamos y las ponemos por aquí arriba. Y las vamos a traer aquí al final. Y ahora, moviéndonos despacio aquí en la línea de tiempo, las vamos a posicionar justo en esta parte, que es cuando comienzan a verse. Vamos a hacer ahora una vista previa, a ver qué tal se ve la animación. Bueno, aquí tenemos que arreglar una cosilla. Y es que estas tres composiciones no las hemos cortado. Pues nos movemos con la flecha del teclado. Y justo aquí en esta parte, que es cuando se esconde, cuando ya deja de verse, las seleccionamos, control mayúscula más D, y estos trozos los eliminamos. Y ahora tiene que verse perfecto. Ahí está. Venga, seguimos. Voy a poner este fondo que tengo por aquí. Que podéis poner cualquiera. Y ahora tenemos que añadirle un efecto a las composiciones de las fotos. Fijaros. Aquí se ve toda la pantalla. Pero ya cuando comienza a girar el cubo, aquí ya empezamos a ver el fondo. Y eso la verdad que no queda muy bien. Pues seleccionamos el placeholder y le vamos a poner el efecto que se llama CC Reptile. Y estos valores pues se los vamos a aumentar hasta que curamos toda la zona. Pero fijaros que si aumentamos mucho estos valores,
nos puede explotar el ordenador. Supongo que ya depende de las características de cada uno. Yo he encontrado otra manera de hacerlo que me ha funcionado bien, así que lo vamos a hacer de ese modo. Aquí este efecto lo restablecemos y le vamos a poner un valor de 4000 a cada uno. Y fijaros, aquí podemos ver que la foto ocupa todo el espacio del reel, pero si nos movemos un poquito hacia adelante, aquí ya empezamos a ver espacios vacíos y se ve el fondo. Lo que vamos a hacer es, aquí en este punto que todavía se ve entero, con la tecla P desplegamos la posición y marcamos un keyframe. Nos movemos hacia adelante y aquí, que es el último, antes de que se esconda, vamos a mover en el eje Z hacia afuera. Aquí ya si queremos podemos desactivar la casilla de ajuste. Y aquí podemos ver que la imagen aparece de nuevo. Lo vamos a poner por ahí. Vamos a activar dos vistas para verlo mejor. Fijaros, estamos moviendo el eje Z de esta composición, que es esta de aquí. Mientras no rebasemos esta parte de aquí, no pasa nada. O sea que la podemos poner por ahí si queremos. ¿Vale? Genial. Venga, seguimos. Este efecto, el del Reptile, con control C lo copiamos y se lo vamos a pegar a los demás placeholders. A este y a este otro. Con control V le pegamos el efecto. Y ahora con las flechas del teclado vamos a ir pasando lentamente por aquí. Y aquí podemos ver que ya no se ve la foto. Pues justo en este punto, que es donde todavía se ve entera, marcamos un keyframe en la posición. Y justo aquí en este punto, pues lo vamos a traer hacia el frente. Y ahí podemos ver que aparece de nuevo la imagen. Y aquí lo mismo de antes, mientras no rebasemos esta parte de aquí, no pasa nada. La vamos a dejar por ahí. Y ahora nos venimos aquí al final. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí en este cuadro que todavía se ve entera la foto, marcamos un keyframe. Y en este, que es el último, seleccionamos este keyframe, control C, control V, y le pegamos ahí la posición. Pues esto lo vamos a hacer con todas las fotos.
Y una vez corregido este problema, vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Vale, ahora se ve bien. Lo único que aquí la animación del corazón tendría que empezar cuando llegamos a este punto. Y empieza bastante antes, empieza por ahí. Lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí al panel de proyecto y aquí las composiciones, esta del Reel Layers, la vamos a duplicar 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y ahora esta de aquí la vamos a reemplazar por la copia 2. Esta por la 3. Acordaros, con la tecla Alt presionada, la soltamos ahí encima y la reemplazamos. Esta por la 4. Y aquí la última por esta de aquí. Nos posicionamos ahora justo en esta parada, en este keyframe. Entramos a esta composición, con la tecla U desplegamos los keyframes y los vamos a poner justo aquí. Vale, perfecto. Vamos a hacer lo mismo en esta. Nos ponemos en este keyframe, los desplegamos y los ponemos justo ahí. Y en esta igual. Tecla U y los ponemos en esta parte. Y aquí en la última, lo único que vamos a hacer es estas dos capas desactivarlas. Vale, genial. Ahora si queremos, también podemos posicionar mejor las fotografías para que se vean un poquito más centradas. Nos venimos aquí al Playholder y no vamos a tocar la posición. Lo vamos a animar, o sea, la vamos a posicionar desde aquí, desde el punto de ancla. Lo movemos un poquito así. Vale, perfecto. Y este valor con Control C lo copiamos. Y nos venimos a esta composición del Playholder. Desplegamos las posiciones de transformar. Y aquí en el punto de ancla, con Control V, le pegamos la posición. ¿Vale? Perfecto. Y esta de aquí, pues la vamos a centrar también un poquito. Más o menos por ahí. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, para darle un poco más de tridimensionalidad al cubo, va a ser crear unas luces. Con clic derecho venimos a Nueva y ponemos una luz. Esta va a ser de tipo punto y con una intensidad de 100. Aquí el proyecta sombras lo dejamos desactivado. Y vamos a activar dos vistas. Y ahora esta luz la vamos a poner justo aquí donde está la cámara. La movemos aquí en el eje Z y la posicionamos por ahí. Cambiamos a vista izquierda y ahí está, perfecta. Bien, y si nos movemos un poquito hacia adelante, esta imagen se ve bien, pero esta se ve totalmente oscura. Eso es porque fijaros aquí que la cámara está rotando, pero la luz está quieta. Lo podríamos arreglar de la siguiente manera, seleccionando la luz y vinculándola a la cámara. Y ahora esta ya va a seguir su movimiento. ¿Veis? Y cuando llega a este punto, esta imagen ya se ve. Pero justo aquí en esta esquina nos encontramos con este problema, que se ve bastante oscura la animación. Y si ponemos una luz ambiente, por ejemplo al 50%, le daríamos un poco más de luz, pero aquí las imágenes quedarían muy quemadas. Entonces vamos a hacer una cosa, esta luz la eliminamos
nos ponemos aquí al principio y esta la desvinculamos de la cámara. Desplegamos los keyframes del nulo y nos vamos a poner en esta parada de aquí. Duplicamos la luz con control D y esta copia la vamos a volver a poner justo aquí donde está la cámara. La vamos a poner por ahí. Y fijaros que ya tenemos alumbrada esta escena. Con control D la volvemos a duplicar y nos ponemos ahora en este keyframe. Y vamos a posicionar esta luz por aquí por donde está la cámara. Ahí está, perfecto. Una copia más, control D, y nos venimos a este de aquí. Y esta luz la vamos a dejar por ahí. Y ahora esto se ve perfecto. Ahora si queremos podemos poner una luz ambiente, pero le vamos a bajar la intensidad a 5, por ejemplo. ¿Vale? Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de forma. A esta capa le añadimos un rectángulo y un relleno. El relleno se lo ponemos de color negro. Y el tamaño se lo vamos a poner en 500, que es justo lo que mide el cubo. Esta capa la hacemos 3D y la vamos a rotar aquí en el eje X. Le ponemos 90 grados. Desplegamos la posición y la tenemos que enviar al fondo, igual que hemos hecho con el nulo. Le ponemos aquí un valor de 250. Ahora en este eje la podemos bajar y dejarla por ahí más o menos. Con la tecla T desplegamos la opacidad y se la ponemos en 20. Y ya tenemos terminada esta animación tan chula y lista para publicar en redes sociales. Si en algún paso os habéis hecho un lío o hay algo que no entendéis, escribidme por los comentarios y lo solucionamos. Y si os gustan este tipo de animaciones, suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.